Muy buenas noches, hermanos. Le damos toda la gloria y todo el honor a nuestro Dios en esta noche, levantando su nombre en este lugar. Y allá en tu hogar también puedes levantar el nombre de Dios. Darle gracias a Dios por este día que está culminando, por todas las bendiciones que hemos recibido en este día, porque hemos visto su poder y la manifestación de Él ha sido bien especial en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, en esta noche, le damos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios para que toque mi vida, toque tu vida, nos ministre en esta noche y que esta palabra sea conforme a la voluntad de Dios. El tema de hoy lleva por título: no hagas promesas a Dios que no vas a cumplir. Esto está bien claro en la palabra. ¿Qué es una promesa? La promesa es un voto, la promesa es un pacto, la promesa es un juramento que nosotros en algún momento determinado hacemos a Dios, pero esta palabra es muy seria. Hacer un voto, hacer una promesa a Dios es muy serio. Esto no es un juego. Entonces nosotros cuando hacemos, ¿qué significa la promesa también? Que nosotros no hacemos un compromiso con la persona o hacemos un compromiso con Dios cuando estamos haciendo un voto. Y es de suma importancia que usted tenga mucho cuidado cuando decida hacer un voto al Señor. No hagas las promesas a la ligera, porque, hermano, usted tiene que considerar las consecuencias que va a vivir más adelante cuando usted hace una promesa a la ligera. O sea, si no está en capacidad de realizarla, mejor es que no haga la promesa. Por ejemplo, en el matrimonio y los hijos, muchas veces hay frustraciones en los hogares por causa del incumplimiento de las promesas. Cuando una persona se casa, se juran amor eterno, juran vivir el uno para el otro, trabajar juntos en armonía para sacar un hogar adelante, pero vemos en la realidad que muchos ya han llegado al divorcio, a la separación definitiva, y los hijos son los que pagan las consecuencias de ese pacto que nosotros no cumplimos, de ese voto que nosotros no cumplimos, de ese juramento que nosotros hicimos en el altar y no cumplimos. Por eso es importante que usted tenga la capacidad de poder comprender que una promesa, que un pacto, que un juramento es sumamente importante, y al hacerlo nosotros adquirimos una tremenda responsabilidad ante Dios primero y luego ante el mundo. En el libro de Números, capítulo 30, versículo 2, mira lo que dice la Escritura. Cuando alguno hiciere voto al Señor o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces mira que Moisés, en la ley mosaica, Moisés le está diciendo al pueblo: tú no puedes hacer una promesa que no vayas a cumplir. Tú te tienes que comprometer a hacer tal cual como prometiste, tal cual como diste la palabra, tienes que cumplirla al pie de la letra. Mira, anteriormente, en el Antiguo Testamento, dar la palabra era de suma importancia. Ahí no se hacían contratos por escrito, porque ahora son contratos por escrito, porque la palabra no vale nada. Pero antiguamente la palabra era como si usted colocara la firma en un documento, porque era tan poderosa, tan valiosa, y se hacía respetar tanto, porque era un pacto, un compromiso que se hacía para responder en las diferentes actuaciones en que se daba la palabra. Nadie era forzado a hacer un voto. Todo aquel que quería hacer un voto lo hacía voluntariamente. Los votos no eran obligatorios en ese tiempo, ni tampoco son ahora en este tiempo. Y para hacerlo un voto fuerte, un voto que fuera más obligatorio, entonces se acompañaba con una ofrenda. Miren lo importante que era el voto en el Antiguo Testamento. Yo le digo algo: nosotros tenemos que aprender. El Antiguo Testamento no está abolido. El Antiguo Testamento está firme y confirmado en el Nuevo Testamento. Y todas las leyes Dios las encerró en dos grandes mandamientos: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando hacemos eso, nosotros somos personas comprometidas con el Señor. Somos personas que de verdad buscamos hacer la voluntad de Dios en todos los momentos de nuestra vida. El romper un voto significaba una confianza perdida y una relación rota.
Era tal el valor del voto en esa época o de la promesa, que una persona perdía la confiabilidad delante de todos los demás y se rompían muchas relaciones, muchas amistades por causa del no cumplimiento del voto o promesa que se le hizo a la persona, cuanto más cuando se le hace un voto o una promesa a Dios. No podemos tardar en cumplir las promesas que le hacemos a Dios, porque Dios es fiel y justo y está esperando que tú hagas cumplimiento de aquellas promesas que tú le dijiste un día que la ibas a cumplir. Así que una promesa rota en la actualidad es igualmente definida como en el Antiguo Testamento. Tiene que ser una promesa que tenga un cumplimiento veraz y oportuno para con Dios y para con las personas que están a tu alrededor. Hoy vamos a analizar algunos puntos a continuación. El primero dice: no prometas neciamente a Dios algo que no puedas cumplir. O sea, no seas necio para hacer una promesa a Dios. No le prometas neciamente a Dios que va a hacer tal cosa o aquella para después salir diciendo: ay, no, es que no me pude, es que me quedó muy difícil. Hermano, con Dios no se juega. Las promesas que usted le hace a Dios, usted tiene que cumplirlas, porque si no se constituye en pecado. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 5, versículo del 4 al 6. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Mira, no hagas promesa delante de Dios, porque Dios no se complace con los insensatos. No podemos ser insensatos, no podemos hacer una promesa neciamente delante de Dios, que cada vez que usted haga una promesa es porque usted sabe que va a cumplir la promesa. De lo contrario, no haga la promesa, porque es mejor, dice aquí la Escritura, que no prometas y no que prometas y no puedas cumplir. ¿Viste cómo nos advierte Dios a través de la Escritura? Es que si yo le prometo algo a Dios, yo tengo la responsabilidad de cumplirle a Dios. Tú tienes la responsabilidad de cumplirle a Dios. A Dios no es tonto, ni para que tú te burles de Él cuando haces una promesa, porque el insensato es el que se burla de todo. El insensato, y aquí lo dice aquí, los necios, que son los mismos insensatos, Dios no los tiene en cuenta. Dios sabe qué reprensión tiene que darle a ellos cuando prometen algo y después saben porque yo no lo puedo cumplir. O sea, lo dice sin pensar. Cuando tú vas a hacer un voto o haces una promesa, tienes que sentarte, tienes que analizar, tienes que orar, tienes que rendirte al Señor para que de lo más profundo de tu alma pueda salir ese deseo de prometerle a Dios un cambio de tu vida, un cambio en tu familia. No sé cuál sea el cambio que tú quieras hacer en tu vida y que solamente con la ayuda de Dios tú y yo lo podemos hacer en este tiempo. Por eso Salomón nos los advierte que no debemos hacer votos, o sea, promesas necias en ningún momento de nuestra vida, porque en la cultura israelita, como te dije ahorita, hacer votos era un asunto bien serio. Ahí cuando tú dabas la palabra, esa palabra se tenía que realizar en tu vida, con tus acciones, con tu forma de hablar. Ahí tenía que realizarse ese voto que tú hiciste. Los votos, como te dije al principio, eran voluntarios. El voto que tú haces con Dios es voluntario. Yo creo que nadie te coja por aquí, por el cuello, para que tú digas que no, es que yo no quiero votar, es que usted me quiere. No. Es tú y Dios cuando vas a hacer un voto. Nadie te puede coger a ti a la fuerza para que hagas un voto. Los votos no son obligatorios, los votos son espontáneos, los votos son algo que sale de lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, de nuestra alma, porque queremos agradar a Dios con ciertas acciones, con ciertas actitudes en las cuales nosotros tenemos que cambiar y tenemos que manejar. Entonces, Dios mandó expresamente que Israel debía cuidarse de guardar los votos.
Israel no podía estar diciéndole a Dios una cosa y haciendo otra. Y le dijo a Israel, tú te tienes que cuidar cuando vayas a hacer un voto delante de mí, porque lo tienes que cumplir en todas las formas. Lo tienes que cumplir. Si tú hiciste un juramento, el juramento es un voto también, y tú tienes que cumplir el juramento que me hiciste. Dios no cambia ni tiene sombra de variación. Y si en el Antiguo Testamento Dios exigía que cuando hacías un voto, una promesa, tenías que cumplir en el Nuevo Testamento, y ahora en el tiempo de la gracia, esa misma palabra tiene cumplimiento en la vida de nosotros, porque ciertamente Dios la demandará sobre ti, la palabra que tú diste como voto. Por eso no seamos necios. Cuando vayamos nosotros a hacer una promesa, hermano, cumpla la promesa. Hay gente que le dice a Dios, le promete tantas cosas a Dios, y cuando recibe la promesa, si le da la vuelta, le da la espalda a Dios, ahí después vienen los tiempos de ayayay, después vienen los tiempos del lloro, del quebranto. ¿Por qué? Porque usted desobedeció. Usted peca cuando usted promete a Dios y no cumple la promesa. Y usted también peca contra su hermano cuando usted le hace una promesa y no le cumple la promesa, porque sería contado como pecado para tu vida personal. Es muy tonto hacer votos que no puedes cumplir, ¿verdad? Una persona tonta hace votos que no puede cumplir. Cuando yo voy a hacer un voto, tengo la seguridad de que yo lo puedo cumplir. Entonces, usted no puede jugar con Dios con el cumplimiento del voto. Usted no puede jugar con Dios parcialmente. Señor, voy a cumplirlo, voy a hacerlo hasta donde yo pueda. Yo te lo prometí, pero es que yo no sé si voy a cumplirlo hasta el final. Eso es un voto parcial. Tampoco Dios acepta los votos parciales. O es todo, o es todo. O es todo, o es nada. Pero tienes que cumplir en su totalidad el voto que le hiciste a Dios. Deuteronomio 23, del 21 al 23, mira lo que dice. Cuando haces votos al Señor tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará el Señor tu Dios de ti y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiera salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme prometiste al Señor tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Entonces, hermano, ya eso había explicado ese versículo. Entonces, cuando usted hace un voto, no lo haga a la ligera, no lo haga, hermano, neciamente. Piense, medite antes de hacer un voto, porque entonces dice la palabra que se le constituye a usted en pecado. Entonces usted ofende a Dios cuando usted no le cumple a la palabra que Dios le dio. Y es importante que cuando hagas ese voto, tú tengas una conciencia tan clara y estés tan seguro que lo que le estás prometiendo a Dios, tú estás en capacidad de poderlo cumplir. Tú no le puedes hacer una promesa a Dios cuando tú tienes la capacidad para cumplir lo que tú le estás prometiendo a Dios que vas a hacer con tu vida, o que vas a hacer. Como hay gente que dice, ¿quién quiere servir al Señor? ¿Quién se quiere comprometer en la iglesia? Y hay gente que dice, yo quiero trabajar, pastora, yo quiero servirle al Señor. Se reparte el ministerio, los que van a trabajar en tal ministerio, y resulta que brillan por su ausencia en el ministerio con el cual se comprometieron ante Dios. Hermano, usted no le trabaja a un pastor ni a una pastora, usted trabaja y le sirve a Dios. Y cuando uno va a servirle a Dios, dice que lo hagamos con amor, porque vamos a agradar a Dios en todas las actitudes y acciones que podamos cumplir nosotros en el ministerio. Hermano, usted y yo tenemos que hacer promesas que podamos cumplir. Es que yo voy a dar tanto para que se pueda levantar, no sé, cualquier cosa en tu casa, para que puedan comprar la casa, o para que los hijos puedan pagar todo el colegio y no lo devuelvan del colegio. Esas son promesas que usted hizo, pero que en realidad usted no está cumpliendo. Te estoy dando datos naturales que vivimos nosotros todos los días en nuestra vida. Hermano, cada vez que usted haga un voto, usted tiene que ser sincero con el Señor, tiene que tener la plena seguridad de que usted está en capacidad de cumplir ese voto que acaba de hacer, porque los votos parciales no los recibe Dios. Hay un ejemplo en la Biblia que se le manda al hijo a hacer un servicio, algo, un trabajo. Hay uno que dice, sí, yo lo voy a hacer, enseguida yo lo voy a hacer, pero el otro dice, no, yo no lo quiero hacer, no lo voy a hacer, pero recapacita
El que dijo que no lo iba a hacer, recapacita y piensa, óyeme, sí, yo me voy a comprometer a hacerlo, voy a dar mi palabra y voy a darle cumplimiento a esa tarea o a ese trabajo. Pero el otro que dijo que sí lo iba a hacer, nunca lo hizo. Veo aquí el incumplimiento de la palabra, del voto que hizo, porque cuando usted dijo sí, usted dijo, yo acepto, yo lo voy a hacer. Entonces tengamos mucho cuidado con eso, porque eso pasa bastante, tanto en los hogares como en los ministerios. Compromisos que hacemos, pero que no cumplimos. Y no le fallamos al hombre, sino le fallamos a Dios definitivamente. Y también aquí a las personas, cuando te comprometes con una persona, le estás fallando a esa persona, te estás equivocando y no haces lo correcto. En Proverbios 20:25, mira lo que dice la Escritura. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Entonces es un lazo que usted se hace, mírenlo ahí, lo dice la Biblia, cuando usted promete algo y después cuando dice, miércoles, ¿yo por qué me comprometí en esto? Si yo no tengo tiempo, yo no puedo, yo no hago, pero ya lo prometió y usted mismo se está echando el lazo. Mucho cuidado. Yo quiero que en esta noche tú puedas entender, hermano, hermana querida, que todo lo que tú prometas, tanto a Dios como arriba en el cielo, como abajo en la tierra, tengan cumplimiento de parte tuya. Que seas una persona, que seas confiable, una persona a la cual uno le pueda hablar, porque sabe lo que hay en el corazón de esa persona. Dios permite que a todos nos lleguen tiempos buenos, tiempos malos, dice aquí la Escritura, y en los tiempos de prosperidad nos encanta a todos nosotros quedarnos en la gloria. Se nos olvidan los tiempos difíciles que pasamos. Y entonces cuando nuevamente Dios nos trae un momento de dificultad, entonces estamos culpando a Dios. ¿Pero por qué? Porque cuando Dios te dio la promesa, tú habías hecho un voto con el Señor y no lo cumpliste nunca. Quisiste disfrutar, quedarte en la gloria que estabas viviendo en ese momento y el voto quedó a un lado. Por eso Dios te tiene que recordar y volverte nuevamente a una circunstancia difícil para que tú puedas aceptar que le fallaste a Dios y que tienes que empezar nuevamente a caminar con el Señor y que el voto o la promesa que tú le vuelvas a hacer al Señor sea una promesa confiable para Dios. Así que, hermano, tenemos que mirar siempre hacia arriba. Cuando usted, hermano, esté en los momentos de agradecerle a Dios, agradézcale. Cuando tenga los momentos buenos, también agradézcale a Dios. Porque es que nada más le agradecemos a Dios cuando no nos falta nada, cuando lo tenemos todo, pero así no funciona el reino de los cielos. Yo en las buenas y en las situaciones difíciles, de igual manera tengo que amar, honrar y glorificar el nombre de Dios. No se desespere en los momentos críticos. Aprenda a esperar, aprenda a confiar y aprenda a decir, Señor, ¿sabes qué? Me equivoqué, tuve error, pequé contra ti porque no cumplí la promesa que te había dado. Entonces no vuelvas a hacer en tu vida una promesa necia, porque toda promesa necia tiene consecuencias. Espera en Dios, que Él tiene el timón en tu vida y Él te sacará de cada proceso por el que estás pasando. Pero haz una promesa de bendición para tu vida. Haz una promesa y decir, Señor, yo te quiero servir, yo quiero vivir para ti. Y en esa promesa tenemos que trabajar todos, pidiéndole a Dios de esa manera. Entonces, muchos votos son simplemente necios. Si tú estás pidiendo de la manera que yo te acabo de decir, es un voto que no es necio, porque es un proceso en la vida que vamos transformando nuestra vida. Nunca, y hay personas que dicen, yo nunca voy a volver a hacer eso, yo nunca te voy a fallar, le dice el esposo a la esposa, yo nunca te voy a fallar, mija. Y no han pasado 2 meses ni 3 meses cuando otra vez está el proceso. Entonces no prometas lo que no puedes cumplir, aun sea tu esposa, aun sea tus hijos, aun sea tu jefe, aun sea tu pastor o pastora, aun con la persona que sea. Usted tiene que aprender a respetar el voto que hace, a valorar el voto que hace y a ser una persona no necia, sino una persona que de verdad demuestra confianza por la palabra que está dando. Segundo, no prometas a Dios solo en querer cumplir y no puedas hacerlo. No nos podemos quedar en el querer, porque el querer, todo el mundo quiere hacer algo.
Uno dice, yo quiero ser el presidente, yo quiero ser el pastor, yo quiero ser la pastora, yo quiero tener esa casa, yo quiero tener ese carro, pero ¿qué haces para obtenerlo? No nos podemos quedar en el querer. ¿Por qué? Porque Dios va más allá de tu querer. Mucho más allá va Dios, hermano. Él quiere cumplir las promesas en tu vida. Pero ¿cómo va a cumplir las promesas en tu vida si tú te quedas en el querer? En el querer queriendo. Yo quiero hacer, pero ay, me quedo ahí. Espero que otros hagan por mí, espero que otros trabajen por mí, pero sí te digo algo, que si tú dejas del querer y empiezas a tener la certeza que lo que vas a hacer es para agradar a Dios, para agradar a tu familia, entonces Él las cumplirá, todos esos votos y todas esas promesas que tú le estás haciendo al Señor. Porque así trabaja nuestro Dios. Entonces, no te bases solamente en el querer. El querer no nos va a llevar a realizarnos en ninguna parte. Tú cumple lo que prometes, todo lo que prometes cumplo, y no dejes que tu boca te haga pecar. Lo leímos ahorita, porque lo que hablo y no lo cumplo me hace pecar, me deja como mentirosa, te deja como mentiroso. Por eso lo que tú hables, eso es lo que tú tienes que hacer en tu vida. Lo que tú prometes es lo que tienes que hacer. Así Dios ni la gente perderá la confiabilidad que ya tienen en ti. Porque es difícil, después de que se ha perdido la confianza, que vuelvan a confiar en ti. Casi nunca eso sucede. Por eso es importante que cuides, hermano, tu credibilidad delante de las demás personas. Que todo el mundo diga, mira, esta es una varona de Dios, este es un varón de Dios, porque siempre su palabra es recta, lo que dice, eso es lo que hace. Mi forma de vida va a mostrar lo que yo soy en Cristo Jesús. Entonces mi testimonio va a hablar, tu testimonio va a hablar de quién eres tú en Cristo Jesús, porque eres una persona creíble, porque todo lo que hablas, eso es lo que haces. Tú actúas conforme a lo que hablas. Hay gente que predica un evangelio, pero su vida y su testimonio está totalmente contrario a lo que él está predicando en la palabra. Mucho cuidadito con eso. Y esto es para todo el mundo. Hay personas que se hacen, no, yo soy un esposo perfecto, pero cuando da la espalda, está haciendo otra cosa diferente, igual con la esposa, igual con los hijos. Todo lo que nosotros hacemos contar la palabra nos da a nosotros un testimonio que no edifica ni tu vida personal, ni de las personas que están a tu alrededor. Tu credibilidad va a menguar, porque solo te quedas en el querer. Yo quiero hacer, pero cuando llega el momento de hacer las cosas, no las haces, te quedas estático, no haces absolutamente nada. Una promesa solamente tiene valor si quien promete es una persona íntegra. Te lo estoy diciendo hace rato. Si eres una persona íntegra, tu promesa va a tener valor, tu voto va a tener valor. La promesa de un mentiroso es como el viento, que así como vino, se desapareció. Pero la de un hombre, una mujer íntegra, esa permanece para siempre. Entonces nuestra naturaleza nos hace hablar mucho y pensar poco, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero cuando venimos a los pies del Señor, nosotros tenemos que cambiar, porque en la naturaleza vieja nosotros proponemos, pero no actuamos. Pero yo te digo algo, Dios es un Dios que cumple su promesa y Él no miente. Así que si Dios te prometió, sigue esperando la promesa. Pero ¿cómo la vas a seguir esperando la promesa? Creyendo en la promesa, anhelando la promesa. Pero ante todo eso, anhelando al dueño de la promesa, aquel que te dio la promesa, aquel que lo dio todo por ti. A ese lo tienes que anhelar, a ese lo tienes que buscar. ¿Para qué? Para que tú atesores esa promesa y empieces a traerla hacia ti en tu forma de testificar de Dios, en tu forma de actuar, en tu forma de hablar. Todo eso nosotros nos dice quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Proverbios 20:25 dice de esta manera. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Lazo es. Yo no voy a prometer algo para después reflexionar y decir, ¿yo para qué prometí eso? Si yo no lo voy a cumplir. Eso es un lazo que nosotros nos ponemos a nuestra vida. Porque es muy fácil decir, es que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero, mejor dicho, hacer todo nuevo. Pero cuando nosotros queremos,
nos ponemos en acción, pero cuando decimos queremos, pero no hacemos, ya ahí no está la acción por ningún lado. Nos quedamos estáticos y no hacemos nada. Y muchas veces nosotros encontramos freno, dice aquí, y nos vemos imposibilitados de actuar. ¿Por qué? Porque la abundancia de palabras que decimos, pues dice la Biblia, la vana palabrería es la que le hace daño al Hijo de Dios, y no hay hechos. Está bla, 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 pero los hechos no se ven por ninguna parte. Por eso usted y yo tenemos que saber que cuando hacemos un voto, que no quede en el bla, bla, sino que en los hechos que nosotros vivimos todos los días, de la forma de actuar, de comportarnos, de caminar, mostremos con esos hechos la promesa o el pacto que hemos hecho con el Señor. Por eso yo te digo en esta noche, no te quedes en el querer. El tercero dice, no prometas a Dios precipitadamente algo que no puedas cumplir. Vámonos al libro de Jueces, capítulo 11, versículos del 30 al 31. Y Jefté hizo un voto al Señor diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Fíjese usted que ese fue un pacto a la ligera, precipitado. No tuvo en cuenta quién podría salir de primero cuando hizo ese pacto. Y dijo que le iba a ofrecer en holocausto. Mire usted, ahí está la palabra completa. Yo estuve leyendo en esta tarde, algunos decían que no se ofreció el holocausto, que entonces se la llevaron como virgen, la dejaron todo el tiempo, y el pacto se cumple porque en el Antiguo Testamento era bien tremendo un pacto y había que cumplirlo. Y él dijo, lo ofreceré en holocausto. Pero no es difícil admirar a la gente, hermano, en cuya palabra se puede confiar completamente. Y Jefté era un hombre de palabra, un hombre de pactos, un hombre que siempre cumplía lo que él decía. Lastimosamente, cuando él llega a su casa, la primera persona que sale corriendo a recibirlo fue la única hija que tenía. Una sola hija tenía. Y él lloró y le dolió en su corazón y en su alma. ¿Por qué? Porque tenía que ofrecer en holocausto a su hija. Yo le digo algo, hablar no es evitar la acción. Hablar, ¿sabes qué es? Es el comienzo de la acción. Cuando yo hablo, él comenzó la acción cuando dijo, yo a la primera persona que salga a recibirme, la ofreceré en holocausto. Ahí estuvo el hablar, se convirtió en acción. Es el comienzo de la acción. Ya estaba declarada la palabra, ya estaba ahí lista la palabra. Entonces, personas como estas pueden ser excelentes negociantes en el mundo en que nosotros nos rodeamos, porque damos una palabra y cumplimos en el negocio en que nosotros nos estamos metiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos enfrentamos muchas veces a un conflicto de poder arreglar los asuntos de forma verbal. Hoy en día esos asuntos de forma verbal, en un 99% eso no funciona. Ahora todo es por escrito porque las palabras se las lleva el viento. Pero en el tiempo de Jefté, toda la palabra que salía de la boca de ellos era una palabra que se tenía que cumplir. Pero no dudan entonces de usar, hermano, medios si sus intentos verbales fallan. Aquí no buscaron medios porque los intentos verbales fallaron. No. En el Antiguo Testamento eso no pasaba. Ahora en este tiempo eso sí pasa. Porque fallamos cuando hablamos, a veces hablamos a la ligera, no razonamos, no pensamos cuando vamos a hablar y decimos cosas de las cuales más adelante nos arrepentimos. Pero cuando usted hace un voto, usted no se puede arrepentir del voto que hizo, usted tiene que cumplir el voto que hizo, y eso le pasó a Jefté. Él hizo un voto, y no solamente si tú me das la victoria con los amonitas, entonces yo te haré un sacrificio, un holocausto con la primera o lo primero que salga a recibirme. Y lo primero que salió a recibirle fue su propia hija. Entonces, hermano, su única hija, miremoslo ahí en el verso 29 de la misma palabra. Y el Espíritu del Señor vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mispa de Galaad,
y de Mispa de Galat pasó a los hijos de Amón. Fíjate, estaba lleno de la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba con él. Pero en el momento en que él hizo la promesa, él se apartó, porque esa promesa que él hizo no venía de parte de Dios. Dios nunca le pidió que él hiciera ese pacto y esa promesa con Dios. Ese pacto, esa promesa salió del corazón. Por eso los pactos y las promesas, cuando salen de nuestro corazón, tenemos que sentarnos y meditarlo antes de que salgan del corazón, para no dañarnos ni nuestra vida ni la vida de los demás. Entonces, en cualquier caso, el voto de él fue innecesario. ¿Por qué? Porque él llevaba la unción del Santo. Dios lo estaba guiando en el proceso de esa batalla que ellos iban a tener con los amonitas. Lo que sí sabemos es que aun cuando se apresuró a hablar, porque habló apresuradamente, precipitadamente, dice aquí, le causó un gran dolor en su alma, porque era lo único que tenía, lo más preciado que él tenía en ese tiempo, que era su hija. Pero él no podía retractarse del voto que le había hecho a Dios, porque Dios le había cumplido la promesa. Ellos ganaron esa batalla, ellos acabaron con los amonitas, por causa de Dios, por causa de la palabra que le había dado a Dios. Entonces Dios le responde haciéndole cumplimiento a el pacto que él había hecho. Entonces es posible, por eso te dije ahorita que había posible dos interpretaciones: o que permaneció virgen y la colocaron al servicio del santuario, o que Jefté hubiera hecho el holocausto. Pero yo quiero entender lo que dice la palabra, y si los pactos eran tan serios y tan sagrados en esa época, si Jefté le dijo a Dios que su hija sería, el primero que saliera sería un holocausto, y salió su hija, tenía que hacer el holocausto, hermano. Como no tenemos evidencia para apoyarnos en la primera interpretación que lo dimos ahorita, la segunda está basada en las propias palabras de Jefté en el verso 31 de lo que acabamos de leer. Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Entonces, su hija, según lo que él dice, él mismo será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Se da cuenta que eso no lo dice más nadie, lo dice el propio Jefté. Y a pesar que los sacrificios humanos estaban prohibidos en la ley mosaica, creemos que por el cumplimiento del voto, él tuvo que hacer el sacrificio de su hija. Creemos porque en realidad la Biblia no dice en ningún momento que lo hizo, pero sí dice la Biblia que los votos son sagrados y que no nos podemos echar atrás cuando hacemos un voto a Dios. ¿Cómo y cuándo tú enfrentas tu conflicto? ¿De qué manera los enfrentas? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Él tenía un conflicto porque sus hermanos, desde muy chiquito, ellos lo despreciaron porque él fue nacido de una ramera y de un padre desconocido, ¿verdad? Y fue un niño bastante despreciado por su familia, y en ese momento ellos estaban con una dificultad y lo llamaron a él porque sabían que era un tremendo guerrero para que él pudiera defender a Israel. Entonces por eso es que le hace el voto, porque pienso yo acá que de pronto él querría mostrarle aún mayor gloria a los hermanos a través de su esfuerzo y lo que Dios podía hacer en él para poder ganar la batalla que definitivamente ganó. Entonces, hermano, hizo una promesa temeraria de sacrificar cualquiera que saliera a recibir a Dios cuando regresara. Y yo le digo en esta noche, es mejor que no hagas promesas que nunca puedas cumplir. Aquí mismo lo leímos también en Eclesiastés. No podemos pactar con Dios y después hacernos lo que no sabemos, lo que hay, no, es que no pude, es que no se puede, es que yo lo dije muy rápido, es que yo no, lo que no valen absolutamente nada. Si no la cumples, el pecado está contigo, como lo leímos en el versículo bíblico. El cuarto dice, no prometas a Dios solo en tiempo de necesidad. Mira aquí en Jonás 2:9. Hay mucha gente que cuando tiene necesidades, tanto físicas como de salud,
como de trabajo, como de familia, empezamos a prometerle a Dios tantas cosas. Señor, si tú me das, yo hago esto. Señor, si tú me haces, yo te entrego esto. Señor, si tú hablas por mí, Señor, tú me abres el camino. Y empezamos a prometerle tantas cosas a Dios cuando estamos en todas las dificultades de nuestra vida. Señor, sácame de esto y te prometo, Señor, que voy a hacer tal cosa. Sácame de esto, Señor, y te prometo que yo voy a cambiar. Pero le digo algo, hermano. Las promesas, cuando no tienen cumplimiento en nosotros, que somos las que le hacemos, ya como te he venido diciendo en todo el proceso de la palabra del día de hoy, son promesas, hermano, que no van a quedar nunca en el aire, que no van a quedar, hermano, ahí, no, porque ya quedó, ya yo le di la espalda a eso y yo ni más me voy a acordar de eso. No, Señor, aquí lo dice claramente, aunque tengas una necesidad y quieres que Dios te ayude, si le prometes algo a Dios, tienes que cumplirle a Dios lo que le prometiste. ¿Qué hizo Jonás? Tomó un barco para oír de Dios al llamado que Dios le estaba haciendo. Ve y predica a la Nínive, que está en 40 días yo voy a destruir a Nínive. Ve, corre, Jonás, ve a predicarle. Y se metió para Tarsis, no para Nínive, donde Dios lo había mandado. Tú no puedes torcer lo que Dios te está hablando. Tú tienes que hacer la palabra conforme a la voluntad de Dios, porque cuando tú haces la palabra conforme a la voluntad de Dios, entonces Dios te va a bendecir grandemente. Cuando él estaba en el barco, se desató una tremenda tempestad. Los marineros estaban asustados, nunca había habido una tempestad tan fuerte, y empezaron a botar todas sus cosas, y de repente, Jonás le dijo: ¿no será este que está nuevo aquí, que nunca ha venido con nosotros? Y Jonás reconoce: échenme al agua, que yo por causa mía es que ustedes están viviendo esta tragedia. Entonces no importa en qué situación te encuentres, Dios tiene un pez para ti. Así como lo tuvo con Jonás por desobediente, también cuando tú desobedeces, tiene un pez grande para ti también. ¿Por qué? Porque cuando estaba dentro del pez, bien escondido dentro del pez, fue cuando se acordó que tenía que arrepentirse, pedirle perdón a Dios por la desobediencia y orarle a Dios para que Dios lo sacara del proceso en que él se encontraba. Y dice aquí, primero, habían dos condiciones: o era comida para el pez, dice aquí, o tenía que ir a predicar a Nínive. La respuesta la tenía él. La respuesta a tu proceso que estás pasando hoy, a tu necesidad, la tienes tú. O le prometes a Dios y segundo, le cumples a Dios. Cuando tú haces esas dos cosas, entonces Dios no se puede retratar de la palabra y Dios va a cumplir tu promesa con todo el amor que tiene para ti y para toda tu familia. Jonás estaba en una situación desesperada. ¿Por qué? Porque no había hecho caso a Dios. Entonces, cuando de nosotros hacemos promesas, cuando tú hagas una promesa, ya sabes, no tardes en cumplirla, porque de Dios nadie se burla. Cuando nosotros cumplimos nuestra promesa, entonces Dios abre los cielos y nos bendice grandemente. Amén. Vámonos al quinto. Dice: no hagas promesas a Dios que no puedas poner en sus manos. Vámonos a 1 Samuel 1, versículos 26 y 21, 11, después 26 y 28. E hizo voto diciendo: Dios de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré todos los días de su vida, no pasará navaja sobre su cabeza. Hermano, tenga mucho cuidado de lo que le promete a Dios en oración, porque Dios sí escucha la oración. El 26 dice: y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orándole al Señor. Por este niño oraba y el Señor me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también al Señor, todos los días que viva será del Señor, y adoró allí al Señor. Hermana, vemos a Ana llorando, clamando: ¿cómo será que él creyó que él estaba ebria? Y él dijo: no, es que estoy dolida, estoy sentida, porque
no he podido darle hijos a mi marido y yo le estoy pidiendo a Dios un hijo en este tiempo. Y Dios escuchó el clamor de Ana, Dios escuchó la oración de Ana y Dios le respondió a Ana. Al tiempo, Ana tuvo a su hijo Samuel, pero ella hizo una promesa. Por eso te estoy diciendo, cuando Dios hace promesa, ella le dijo, te voy a poner mi hijo en tus manos, lo voy a entregar para que él te sirva en el templo, para que él crezca en el templo, te lo voy a entregar. Tú me lo diste, pero yo te lo voy a entregar. Y eso Ana cumplió. Por eso es lo que acabamos de leer, que yo soy la mujer que a un tiempo atrás yo estaba llorando y le pedí de un hijo, y aquí está mi hijo. Yo le hice la promesa que yo le iba a entregar y ella lo entregó. Cuando tú haces una promesa de que vas a dar o le vas a entregar a Dios, es el tiempo de que tú cumplas esa palabra. Ana es un tremendo ejemplo a nuestra vida de cómo, no teniendo más hijos, ella le entregó el único hijo que Dios le había dado, con dolor en su alma, me imagino por el desprendimiento, pero con el gozo y la alegría de poderlo entregar para que su hijo fuera un verdadero siervo de Dios. Y fue un tremendo hombre de Dios, Samuel, que le sirvió a Dios como profeta, y trabajó en el ministerio, hizo grandes cosas en el nombre de Dios, mandó Samuel en su tiempo. Entonces, hermanos, todos nosotros podemos enfrentar momentos de esterilidad espiritual. Y es verdad, ella estaba estéril físicamente, pero no estaba estéril espiritualmente. Ella le estaba pidiendo a Dios, estaba orando. Ella sabía que el único que podía darle un hijo era Dios. El único que podía abrir su matriz era Dios. Ella estaba plenamente seguida, tenía una fe tremenda, y por eso Dios le concedió la promesa que ella le estaba dando, y por eso ella entregó la promesa a Dios, que era su único hijo. Y cuando usted es obediente, cuando usted le cree a Dios, pasa lo que le pasó a Ana, que después tuvo 3 varones y 2 mujeres. La que no podía tener, tuvo 5 hijos más. Mire qué lindo cómo Dios nos responde a nosotros. Así que si tú hoy no has podido, mujer, tener un hijo, haz como Ana. Humíllate ante Dios, ruégale a Dios, entrégale tu vida a Dios y créele a Dios, porque el único que abre la matriz se llama Dios. El único que te bendice para que tengas descendencia se llama Dios, no es más nadie. Mira lo que dice 1 Samuel 1, 19 y 20. Y levantándose de mañana, adoraron delante del Señor, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y el Señor se acordó de ella. Aconteció que, a cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí al Señor. Por cuanto lo pedí, y Dios le concedió la petición. Cuando tú oras fervientemente, esas oraciones tienen respuesta de parte de Dios. Dios sí responde las oraciones. Dios sí está al tanto de nuestras oraciones, pero cuando de verdad oramos conforme a la voluntad de Dios. Es difícil orar con fe cuando tienes dificultades, pero esta mujer nos muestra que en medio de la dificultad, en medio del problema, ella pudo orar y tener fe y creer que Dios sí iba a hacer un milagro bien poderoso en la vida de ella, que no le iba a dejar estéril, porque en ese tiempo era una mujer estéril, era lo peor que le podía pasar a una mujer, porque eso era un oprobio en la sociedad judía en el Antiguo Testamento. Entonces, para cumplir su promesa, mira lo que dice en Samuel 1:11, mira lo que pasó. E hizo votos diciendo, Señor de los ejércitos, si te dignaras a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Y cumplió la palabra o no la cumplió? Sí le cumplió la palabra al Señor, cuando ella dijo, yo te lo voy a dedicar, yo te lo voy a traer, ¿sabes? Si tú no te olvidas de tu sierva, le dijo, si tú ahora te acuerdas de mí, tú me puedes bendecir. Así tú también puedes orar, mujer, decirle a Dios, si tú, Señor, te acordares de mí en este momento y me bendijeres, yo te voy a bendecir a través del hijo, de la hija que tú puedas darme
entregándotela a ti en cuanto a hacer que sea un niño, una niña que desde pequeño sea manejado en el área espiritual, que crezca en la palabra de Dios, que camine en la palabra de Dios. Usted también lo puede hacer en este tiempo, como lo hizo Ana. Ana renunció a lo que más quería. Sí, quería a su hijo y lo entregó. No le dolió, no dice aquí que lloró porque le entregó a su hijo a Dios. No. Ella dijo, voy a cumplir mi promesa, el pacto que hice con Dios lo voy a entregar, porque como te he dicho, de todo el recorrido de esta palabra, es sagrado un pacto que usted haga con Dios, es sagrado una promesa que usted haga con Dios. Y se presentó Elí allá a la casa de Elí, y allá él le hizo entrega de Samuel, y él creció al lado de Elí. Ahí creció Samuel. Al dedicar, ¿sabes qué?, a su único hijo, ella no se entristeció. Ella, por el contrario, sintió gozo de poder haberle cumplido a Dios la palabra, y gozo de que Dios le permitió a ella el cumplimiento y pudo abrazar a su hijo durante el tiempo en que lo estuvo amamantando. Entonces, hermano, ella sabía que la vida de su hijo era de Dios, y por eso se lo entregó a Dios. La vida de tus hijos tiene que ser de Dios, y por eso tienes que entregárselos a Dios. Pero ¿cómo se los entregas? Cuando le enseñas a orar, cuando lo llevas a la congregación para que reciba la palabra, cuando compartes con tus hijos la palabra del Señor. Es un buen testimonio que nos dejó Ana a todos nosotros en cada una de nuestras vidas. Ana realmente no estaba renunciando a su hijo. Algunos pueden interpretar que es que ella renunció al hijo y se lo llevó al Señor. No. Ella lo que estaba era regresándosele a Dios, porque ella se lo había prometido a Dios, quien se lo había dado. Quiero, hermano, sellar esta palabra contigo en esta noche, que seas tú prometiéndole a Dios un cambio radical en tu vida, que seas tú diciéndole a Dios, a partir de hoy quiero que mi vida sea diferente. Quiero cambiar, Dios. Quiero dedicarte mi vida a ti. Quiero servirte con todo el amor que hay en mi corazón. Hermano, no dejemos de escuchar la palabra, no dejemos de estudiar la palabra, no dejemos de leerla todos los días, porque aquí mana la vida, dice la palabra. Aquí está Dios y la voluntad de Dios que debe reinar en tu corazón. Hermano, gracias por habernos acompañado en esta noche. Bendiciones para todos.